Estimados estudiantes, profesores que nos acompañan en la mañana de hoy, agradecerles pues la disposición, informarles que en este espacio académico vamos a estar desarrollando una conferencia con un invitado especial virtual, lo cual apunta al indicador de internacionalización del currículo del programa de psicología. Estos espacios se dan semestre a semestre con la finalidad de tener esa participación internacional. También la hemos manejado a nivel nacional y multicampus con los otros campus de la universidad para abordar temáticas que son importantes en la formación de ustedes como profesionales. Tanto a nivel personal como profesional, este tipo de temáticas nos ayudan a nosotros a enriquecer nuestros conocimientos. Y qué bueno contar con las experiencias de las personas que ya han tenido un recorrido mucho más grande que el de ustedes como estudiantes y nosotros mismos también como profesionales en las diferencias que abordan las diferentes profesiones, valga la redundancia. El día de hoy queremos tener ese espacio con esa persona que muy amablemente aceptó la invitación por parte de la Universidad Cooperativa, quien ya ha venido pues trabajando de la mano y abordando temas también con la profesora Beatriz en todos los aspectos a nivel psicológico, a nivel empresarial, y hoy pues queremos compartirlo con ustedes. El día de hoy tenemos ese invitado especial que ya está conectado y esta transmisión también va a través de YouTube. Es el doctor Carlos Piña Grau, director del grupo GPS y él es escritor. Quiero hacer una breve reseña del doctor Carlos Piña, quien aceptó muy amable la invitación pues en la mañana de hoy. Él va a tratar una conferencia que tiene como título Descubre el sendero de tu vida. ¿Quién es él? Es un reconocido facilitador, es venezolano, de larga trayectoria internacional. Su misión ha sido definida por su pasión y es compartir sus conocimientos y experiencias, los cuales son traducidos en herramientas sencillas, prácticas y de fácil aplicación. Él es el creador del modelo Los 7 Pilares del Éxito y se ha aplicado y llevado exitosamente tanto en Venezuela como en diversos países del continente americano por más de 35 años hasta la fecha. Ha tenido esta experiencia con Universidad Central de Venezuela, apoyando proyectos en romper adicciones, Universidad Metropolitana, cómo gerenciar en tiempo de crisis, Universidad Simón Bolívar, cómo usar inteligentemente la tecnología. Algunas empresas multinacionales para Latinoamérica donde ha aplicado su método son Shield, talleres y sesiones de consultoría en la gerencia alta y media. Alcatel, diversos talleres gerenciales. Grupo Carvajal Colombia, talleres en la división de sistemas. Cadena Hilton, Centroamérica, se impartió el GPS empresarial. HP, Hewlett Packard, creación y desarrollo para el personal de servicio de Latinoamérica del programa El Nuevo Profesional del Servicio. En Costa Rica, varios talleres al Ministerio de Hacienda, Dirección de Informática y Dirección de Aduanas en la empresa Alunasa. En El Salvador, se impartió el GPS empresarial a la empresa AES. En Ecuador, talleres en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Microsoft en Panamá dictó los 7 pilares del éxito. En Venezuela, General Motors, Electricidad de Caracas, Colgate Palmolive, Johnson & Johnson, entidades bancarias como Banco Santander y BBVA y mucho más. La profundización del modelo adaptado y renovado gracias a su larga experiencia queda plasmada en 3 libros de su autoría. Uno, el que ya les mencioné, Los 7 Pilares del Éxito. El otro, Yo Soy Éxito. Y el tercer libro, 30 Claves para el Éxito. En sus versiones impresa y audiolibro. Es creador de la plataforma de diagnóstico integral asistido DIA.
Su finalidad es llevar al usuario a una mejora sustancial de su calidad de vida a través del autoconocimiento y del manejo adecuado de sus fortalezas y la superación de sus limitaciones gracias a un diagnóstico personalizado. Actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos, transformando la vida de emprendedores y dueños de pequeños negocios que él escoge de manera personal, para mostrarles de una manera rápida y efectiva cómo mejorar su productividad y efectividad dentro de sus empresas, encontrando las debilidades ocultas y sustituyéndolas por fortalezas en tiempo récord. Como resultado directo se puede medir el aumento de la producción y efectividad en sus empresas, pero lo más importante para él es que ha logrado mejorar la calidad de vida de aquellas personas con quienes ha trabajado, así como las de su familia. Si ustedes analizan, un gran recorrido, muchos aprendizajes, muchas experiencias, las cuales pues son importantes para compartir por parte del doctor Carlos el día de hoy. Doctor Carlos, bienvenido. Este es el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Montería. En la mañana de hoy contamos con grupos del programa de psicología, primer y segundo semestre, y con docentes de las áreas filosofía e historia de la psicología que nos acompañan en la mañana de hoy. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. El auditorio es todo suyo. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, yo voy a contar dos historias y la primera historia empieza cuando me enamoro de una computadora, ¿no? Yo sentía que la computación hace muchos años era la tecnología que había que aprender. Y cuando yo empecé a trabajar en computación me di cuenta que no todo el mundo la usaba inteligentemente, ¿no? Había muchas personas que de alguna manera estaban actuando de una manera mecánica, de una manera robótica, y eso impidió pues de alguna manera que lograran los resultados deseados, ¿no? Entonces, el primer paso cuando yo empiezo a trabajar en computación, me doy cuenta que la máquina puede pensar como uno. Eso para mí fue una experiencia inolvidable porque sentí que yo era capaz de hacer que la máquina, vamos a decir, pudiera tomar decisiones, ayudar al ser humano en todo lo que es el tema de información. Pasó mucho tiempo y me di cuenta que cada vez la tecnología iba avanzando y cada vez era más necesaria y que no todo el mundo la utilizaba inteligentemente. En el estudio que yo hice me di cuenta que más del 95% de las personas no tenían claro qué es lo que querían con la computadora. Y las personas exitosas que al transcurrir el tiempo empecé a darme cuenta que ellos tenían claro varias cosas que voy a compartir con ustedes para poder entender cómo estamos en una época de cambio, de transformación, donde prácticamente muchas de las cosas que tenemos a veces hay que renovarlas, hay que reinventarse, hay que reencontrarse, ¿no? Y ahí fue cuando en un exceso de trabajo, tuve, por estar tan adicto a la parte tecnológica, tuve una situación en donde me enfermé. Y cuando el cuerpo pasa la factura, uno en ese momento no piensa de la misma manera, ¿no? Porque uno se da cuenta que hay cosas que uno hace que no debe hacer y cosas que uno no hace que debe hacer, ¿no? Pero en principio, las personas que yo investigué con muchísimas personas, casi más de 100.000 personas, me di cuenta que habían personas que se conocían. Y el hecho de conocerse no es simplemente hablar bonito. Y el amor propio no es decirlo la boca para afuera, sino que requiere una serie de cosas, esfuerzos conscientes para poder lograr descubrir realmente cuál es el sendero de nosotros en la vida. Y no quiere decir que sea en este momento, puede ser hacia dónde vamos. Una vez que nos graduemos, una vez que empecemos a laborar, que nos demos cuenta que el mundo está cambiando radicalmente y tenemos que adecuarnos, siendo flexibles a esta nueva realidad. Entonces empecé yo a entender que las personas que usaban inteligentemente la tecnología eran aquellas personas que sabían lo que querían, no que actuaban como un robot en forma mecánica, en forma automática, con ese piloto automático, que muchas veces por reacción cometemos errores y muchas veces estamos haciendo cosas que no debemos hacer porque no nos sentimos bien, ¿no? Ahí fue cuando yo empecé a observar a las personas en los procesos y me di cuenta que había personas que, aparte que sabían lo que querían, y tenían su misión clara en la vida, manejaban solo información útil. Y ahí está quizás el detalle, ¿no? Que hay que manejar calidad y no cantidad de información. Si nosotros nos llenamos de conocimiento y no los ponemos en práctica, no adquirimos la sabiduría.
El tener el conocimiento es una parte inicial, pero requerimos que ese conocimiento se baje de la parte mental a que tú te comprometas y sientas que ese conocimiento es tuyo. Y después de eso empieces a hablar de eso y a hacer las cosas que tú dices que debes hacer. Por eso es que es tan importante la alineación de lo que pienso, siento, digo y hago. Cuando yo empecé a observar, porque esto es un proceso de observación, y siempre yo creo que en la vida hay que estar observando lo que uno hace en cualquier momento para darse cuenta que hay cosas que debe cambiar, ¿no? Porque si tenemos un error no podemos cometer el mismo error toda la vida. La invitación siempre es a cometer errores nuevos, ¿no? Pero ahí hubo una distinción bien interesante cuando empecé a darme cuenta que solo el 5% de la información era útil, ¿no? Y las personas que la manejaban eran personas que tenían un nivel de inteligencia para mí superior, eran personas que ascendían a los puestos, eran personas que lideraban procesos muy interesantes en la vida. Ahí fue en donde yo entendí que la capacidad de elegir solo la información útil te permite ser más creativo, más inteligente, optimiza el tiempo y disminuye el nivel de estrés. Cuando uno se da cuenta que hay cosas vitales que son, vamos a decir, de alto impacto en tu vida, que te permiten pues, ser más creativo, tú empiezas a verificar que no toda la información es necesaria, ¿no? Ahí hay que ser selectivo, ahí hay que aprender a elegir aquella información que te va a conducir al éxito. Pero cuando tú empiezas a manejar esa información, que ya está clara porque sabes lo que quieres y qué tipo de información necesitas, empieza un proceso que se organiza la mente, ¿no? Y cuando la mente se organiza, empieza un proceso mágico en donde tú logras poder comunicarte de una manera mucho más clara y precisa, ser más coherente, más congruente y más asertivo, ¿no? Muchas veces podemos hablar con mucha coherencia, pero la cara no ayuda, ¿no? Es como si le gusta, yo soy flexible, pero la cara no ayuda, ¿no? Ahí fue donde yo empecé a observar que el tema de comunicación en ese proceso de camino, de encuentro, de fluir, era vital. Pero hay veces en que uno se comunica y la otra persona no comparte su punto de vista, o la persona tiene una distinción o una connotación de la palabra distinta a la que tú has manejado, a la que tú crees, el significado que tú le das. Eso pasa mucho cuando uno visita otros países, que la cultura de cada país tiene palabras muy específicas. Hay partes en un país donde una palabra puede ser una grosería, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de que hay que entender que la diversidad, que estamos en un proceso de cambio, tenemos que aprender a entender que cada persona es un mundo y que tenemos que lograr no solamente decir las cosas muy bonitas, sino lograr que la persona capte lo que tú le quieres decir. Y hay que ser prácticamente, practicar como un deporte de contacto cómo se establece una mejor comunicación. Una vez que uno entiende eso y respeta la diferencia y empieza un proceso mágico de poder lograr manejar esas diferencias que a veces nos afectan, a veces nos hacen reaccionar, a veces la diferencia no escuchamos a la persona porque estamos aparentemente escuchando, pero lo que no estamos escuchando nosotros y estamos diciendo lo que nosotros pensamos y a veces no aprendemos porque a través de las diferencias es que uno aprende. Uno expande lo que uno sabe cuando incorpora nueva información en tu mente, en tu historia. Pero ese proceso continuó y me di cuenta que el trabajo en equipo era vital. Entonces, cuando yo estoy consciente de cuál es mi rol, cuando yo manejo la información útil, cuando yo me comunico en forma clara, cuando yo entiendo que hay diferencias y las manejo, cuando yo logro la integración de equipo, que puede ser inclusive contigo mismo, cuando yo empiezo a manejar los recursos necesarios para poder lograr las metas, yo logro el renacer, pues el que nace el líder interno que todos tenemos. Yo estoy convencido que todo el mundo tiene un potencial limitado, pero la gente al no conocerse le tiene mucho miedo a saber quién es, esconde muchas cosas y no se arriesga a darse cuenta que el proceso en la vida es utilizar los talentos que tienes y las competencias, trascender los miedos, las limitaciones para esa transformación que se requiere más que nunca ahorita en estos procesos de cambio. Adicionalmente hay un mundo de posibilidades y oportunidades, ¿no? Cuando yo vi ese proceso de darme cuenta que la introspección era el punto de partida, empecé yo a hacer cambios en los procesos que estaba manejando y me orienté en la parte tecnológica a hacer sistemas expertos. Es como el uso de la inteligencia artificial de aquella época, ¿no? Era a lograr que la máquina fuera capaz de sistematizar, automatizar con algoritmos, con tablas de decisiones para lograr emular el pensamiento humano. Eso para mí era una maravilla, porque yo cuando empecé en computación, yo quería que la máquina pensara como yo. Pero eso no es tan fácil hasta que tú no tienes claro cómo te organizas, cómo logras manejar estos procesos que estoy hablando, que son los 7 pilares del éxito, que es estar consciente de quién eres, dónde estás, hacia dónde vas, darte cuenta que la información hay que manejar calidad y no cantidad,
poder expresarte en forma clara y precisa para que te puedan entender, manejar esas diferencias que van a aparecer en el camino, lograr la integración de equipos de alto rendimiento, alto desempeño, usar los recursos necesarios, tiempo, dinero, tecnología y sobre todo hacer las cosas lo más sencillo posible. Ahí es donde nace el verdadero liderazgo. Ese proceso fue mágico, me dio una información muy útil, pero resultó que el exceso de trabajo que tuve me ocasionó un problema energético importante. O sea, perdí la energía. Aparecieron 4 enfermedades con riesgo de morir. Ahí fue donde yo me puse a darme cuenta que todo lo que yo estaba pensando estaba muy a nivel cognitivo, muy a nivel racional, mucha lógica, pero no había escuchado mi cuerpo. Cuando yo empecé a escuchar el cuerpo, me di cuenta que el mensaje del cuerpo hay que escucharlo y obedecerlo. Sobre todo, el cuerpo se comunica en forma binaria, placer o dolor. Ahí fue en donde yo renací de nuevo. Porque a veces uno tiene que nacer varias veces cuando se da cuenta que lo que está haciendo no te permite ser feliz. Y sobre todo, el escuchar el cuerpo y sobre todo escuchar la voz interior que todos tenemos, es la que nos va a permitir encontrar ese verdadero sendero. Ahí fue en donde, en un proceso de sanación, descubrí un proceso mucho más allá que lo que yo manejaba. Ya no quería solamente usar la computadora como una tecnología, sino quería ayudar al ser humano a que se conociera más que todo desde el punto de vista personal, no tanto en las decisiones que tiene que tomar en empresa, no tanto en la información que te conduce al éxito a nivel financiero, sino conocerte a ti mismo. Ahí fue donde en ese proceso de conocerte empecé a aprender muchísimo. Yo estuve muchas veces en Colombia dictando cursos en Bogotá y en otras partes, dándome cuenta que cada cultura tiene una información valiosa, que tenemos que tener la apertura, la flexibilidad y la mente y los paracaídas funcionan bien cuando están abiertos. Y cuando uno se da cuenta realmente que uno tiene que realmente reencontrarse consigo mismo. Y ahí fue el proceso, que es la segunda historia que quiero contarle, fue cuando yo empecé a darme cuenta que la vida es corta, que uno tiene que disfrutar en los momentos presentes, que uno tiene que ser uno mismo, que uno tiene que encontrar su verdadero sendero, que es realmente tu vocación. Y cuando uno empieza a hacer esa introspección de conocerse y mejorar, ya el proceso de compartir se hace diferente. Ya no es vender ideas, sino simplemente con tu ejemplo, con tus acciones, empieza un proceso de persuasión, de seducción, de inspiración. Y ahí está el punto. Tú ves que hay personas que tienen una calidad de vida porque su energía, su forma de expresarse, su forma de actuar, te llama la atención. No aquellas personas que tienen un buen discurso, pero la cara no ayuda. Son personas que de alguna manera están actuando muy mecánicamente, muy robóticamente, y eso no les permite ser lo que realmente son. El proceso de descubrir quién eres realmente es mágico. Cuando tú encuentras que dentro de ti hay un potencial ilimitado que ni siquiera conocemos y que en la medida que tenemos la capacidad de autoobservar, ¿no? Y observar lo que somos realmente y lo que queremos ser en la vida, ¿no? Porque hay errores que se cometen y yo los he observado durante mucho tiempo. Muy poca gente a veces elige la vocación correcta y los que la eligen a veces no se gradúan. Pero el punto clave es cuando tú ya encuentras cuál es tu pasión, cuál es tu conexión, cuáles son tus talentos y empiezas un proceso de expansión, de crecimiento y de evolución. Tú vas a ser un ejemplo, porque en este momento de la vida la gente no va a aprender por teorías bonitas, va a aprender porque tú demuestras con tus acciones que lo que estás diciendo lo estás sintiendo y lo estás haciendo. Ahí es donde viene el arte de persuasión maravilloso, que es cuando la persona se conecta con otra persona y transmite no solamente un concepto, sino que su sabiduría te lleva a comunicar aquella información que en el momento presente es necesario. Ahí fue que yo también entendí que estar en el momento presente es clave, porque tenemos a veces una historia que dependemos de ella en forma mecánica y no nos damos cuenta de lo que está pasando en el momento presente. El punto clave del proceso que yo descubrí en mi proceso de sanación fue que había que definitivamente estar consciente de lo que uno quiere en la vida, hacia dónde uno va. Sobre todo en estos momentos usar la tecnología inteligentemente, que viene siendo la inteligencia artificial. Yo estoy muy claro, porque durante muchos años en los sistemas que yo hacía había una eliminación inmensa de personas a nivel organizacional. Ahorita en la vida, el que no usa la inteligencia artificial es el que puede perder su posibilidad de crecimiento. Porque la inteligencia artificial no es que te va a sustituir, sino que tú la vas a manejar inteligentemente para lograr mejorar tu calidad en la toma de decisiones, ¿no? Yo lo utilizo frecuentemente. Cada vez que yo hago algo, consulto a ver qué piensa el ChatGPT u otros sistemas que me permiten poder tener una información rápida y precisa.
Cuando uno entiende que el proceso de desarrollo personal es, en el primer caso, conocerte, yo me di cuenta que había que ayudar a las personas en, no solamente a que fueran exitosos en lo que estaban haciendo, sino fueran exitosos en su vida, ¿no? Porque definitivamente tú no puedes dar lo que no tienes. Cuando tú empiezas a encontrar realmente cuál es tu verdadera esencia, cuál es, de dónde encuentras dentro de ti esa sabiduría, ese potencial y cómo lo puedes desarrollar, empieza un proceso mágico. Ahí fue donde yo, durante casi 30 años, trabajé en Latinoamérica compartiendo esto de ese despertar de conciencia, que la gente supiera cuál es su misión, dónde estoy, hacia dónde voy y cómo poder lograr mejorar la calidad de la toma de decisiones, cómo mejorar la comunicación. Ese proceso de expansión fue tan hermoso que aprendí muchísimo. Tanto fue así que en el proceso ulterior yo dije, toda esta información tengo que sistematizarla, y tengo que automatizarla y tengo que digitalizarla. Ahí nació mi experiencia, en la cual yo me siento muy feliz, porque el objetivo es cuando tú haces lo que te gusta, eres feliz, y cuando no haces lo que te gusta, das muchas explicaciones para poder justificar por qué cometiste un error. Pero cuando tú estás claro en lo que tú quieres ser en tu vida, no importa los obstáculos, no importa la adversidad, no importa, o sea, puedes ser resiliente, puedes ser, te comprometes, tienes hábitos, tienes disciplina, porque te apasiona lo que estás haciendo. Descubrir el sendero de tu vida es saber realmente lo que tú quieres en esta vida y hacia dónde vas, cuál es el camino que vas a elegir para poder lograr sentir ese enorme nivel de satisfacción y experiencia. En ese proceso, bueno, el final de este proceso es crear una herramienta que pudiera las personas a través de un sistema experto con el uso de la inteligencia artificial, que pudiera conocerse, que pudiera revisar dónde estoy y hacia dónde voy, que pudiera tener claro qué es lo que tiene que mejorar, que descubra cuáles son sus talentos, que desarrolle sus competencias. Y eso es un proceso que a través de una aplicación que cree que me fascina, la sigo mejorando porque yo creo que nunca nada está listo, siempre hay que estar en un proceso de evolución constante. Y así nace la herramienta DIA, que es el diagnóstico integral asistido, en donde la intención es poder ayudar más a las personas, pero a través del proceso de autodesarrollo y autoconciencia. Bueno, esta es más o menos la charla resumida. Creo que va a ser mucho más interesante, como lo dijo la doctora, hacer una sesión de preguntas y respuestas. Y yo con mucho gusto, aquellas dudas que tienes, no dudes en preguntarlas. A veces uno tiene una duda y dice, será una duda mía. A lo mejor la misma duda que tienes la tiene todo el mundo, ¿no? Por eso hay que arriesgarse en la vida a preguntar y sobre todo saber exactamente qué es lo que quieres preguntar en la vida. Entonces, no sé si en este momento puede haber la posibilidad de que hayan preguntas, si las anotaron, si las tienen más claras, con mucho gusto, pues yo estaría dispuesto a responder de la manera más concreta para que pueda haber más respuestas a las preguntas de ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta para pasarle el micrófono? ¿Algún comentario? No siempre todo es preguntas, también comentarios. Pero no todos a la vez, por favor, ¿no? Así es. ¿Quién dijo yo? A veces yo tengo la duda que las cosas pueden ser muy claras y no hay preguntas, pero a veces lo que yo dije no fue suficientemente específico y generó ciertas dudas, ¿no? Pero arriésgate a hacer preguntas, sobre todo aquellas que en este momento de tu vida tú consideras que sean realmente preguntas de alto valor para ti y quizás también para todo el mundo, porque cuando uno pregunta algo de alto valor, generalmente es masivo, es para todo el mundo tiene la misma necesidad, pues. Ya van a hacer acá una pregunta, doctor. Muy bien. Buenas, mi nombre es Carla y quería preguntarle qué es lo que debemos hacer para descubrir realmente qué es lo que queremos para nuestra vida. Muy bien. El primer paso es la autoobservación. O sea, aprender a observarte y el camino es escuchar esa voz interna que todos tenemos, que muchas veces es la intuición, muchas veces es la conexión que tenemos con Dios que nos comunica y nos dice, no hagas esto, tú sabes que tienes que hacer esto. Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido con esa voz es que cuando yo le doy la instrucción de que tengo que caminar todos los días, entonces yo me paro y no pienso, sino que hago, pongo el pie en el suelo, pongo los zapatos de goma y camino. Entonces, el punto de descubrir esa voz es poder entender de que muchas veces estamos tan automatizados
que no nos damos cuenta y estamos cometiendo el mismo error toda la vida, pero al poder empezar a observarnos, observar qué te gusta, observar qué haces que no te gusta, observar qué te causa sufrimiento, observar qué te causa felicidad. Entonces tú vas estableciendo un diálogo interno contigo para poder encontrar, y sobre todo cuando hay pasión, cuando tú sientes que hay algo que te gusta y que lo disfrutas, porque la vida es para disfrutar, no para sufrir, ¿no? Y muchas veces estamos en un estado de reacción mecánica que nos hace actuar de una manera muy robótica, pero cuando empezamos a observar, y quizás la meditación es un camino interesante de poder empezar a escuchar esa voz a través de la respiración, o sea, uno respira lento y profundo y va observando cómo entra el aire y llega un momento que la mente se aquieta y al aquietar la mente va a aparecer esa voz maravillosa. Para algunos es la voz de Dios, el Espíritu Santo, la sabiduría, la conexión con el alma, pero tú vas a empezar a establecer un vínculo de conexión mucho más allá que los conocimientos que tienes porque va hacia la esencia de lo que tú realmente eres. Y esa voz es la que sabe lo que tú quieres. Porque a veces tenemos dudas, damos muchas explicaciones, damos muchas respuestas mecánicas, a veces no tenemos la cara que ayude porque lo que transmitimos no es exactamente lo que queremos decir y la gente se da cuenta, ¿no? Y quizás un camino es poder ir al espejo o poder ir a un selfie, a un video de eso, no de fotos, sino de celular y empieza a hablar contigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Estás feliz o no estás feliz? Entonces tú empiezas a iniciar un diálogo tú contigo. La mejor experiencia que he tenido es la comunicación con el celular. O sea, tú haces tu selfie en la mañana y dices, hola, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz o no? ¿Qué tienes? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no comes sano? ¿O por qué no haces ejercicio? ¿O por qué no escuchas con atención? Entonces tú empiezas, pero es una voz contigo. No tienes que compartirlo con nadie, simplemente es un yo con yo. Y ahí empiezas tú, o en el espejo, si quieres hacerlo, empiezas a establecer un diálogo interno. Estamos muy acostumbrados a buscar afuera y nos cuesta mucho encontrar adentro. Y muchas de las respuestas que tenemos están adentro. Por eso hay que romper un poco los esquemas, utilizar la mente inteligentemente con el concepto de información útil que mencioné antes para poder expresar las ideas en forma clara y precisa, pero tienes que tener la conexión contigo. Y la conexión contigo no se logra en un solo momento, hay que hacer un esfuerzo consciente que toma un cierto tiempo. Pero mientras más temprano empieces ese camino, vas a lograr mucho mayores resultados. Doctor Carlos, yo sí quiero como hacer un comentario o preguntarle. Ahorita que usted estaba mencionando eso, me acordé ayer, estaba hablando con alguien y de pronto usted en su experiencia, como qué recomendaciones nos puede dar. A veces de pronto, bueno, estos jóvenes están todavía muy pequeños, por decirlo de alguna manera, entonces sus responsabilidades son menos, pero van hacia una adultez. Cuando uno generalmente va creciendo y evolucionando y las obligaciones van aumentando, lo digo por ejemplo en términos laborales, uno cada vez se exige más y si uno ha sido una persona que se ha exigido siempre en ser mejor en lo que hace, llega un momento a veces donde se satura, por ejemplo, de mucho trabajo y sabemos que no es un secreto que después de la pandemia casi que la carga laboral en muchas empresas aumentó y pareciéramos que siguiéramos en pandemia. Entonces el trabajo es excesivamente todos los días, cada vez más y más. Pero ayer conversaba con una compañerita y el hecho de uno ser exigente siempre quiere que su trabajo sea bueno, pero llega un momento que son tantas las actividades que uno tiene que hacer que no puede responder a todo y aunque uno es feliz y uno todos los días se proyecta feliz en su trabajo, llega un momento en que uno siente que no puede dar más. Y cuando no puede dar más y no puede cumplir a tiempo lo que le piden, empieza a generar esa culpa y a sentirse mal. Y empieza a entrar en ese momento donde uno dice, ¿realmente soy feliz acá en donde estoy laborando, en lo que estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo me detengo? ¿Cómo manejo los tiempos? ¿Cómo manejo el no sentirme culpable? ¿Y cómo hago para que no se proyecte en mí que no estoy bien en mi trabajo porque sí me gusta, pero no me siento bien con la dinámica que se está generando? Entonces sí me gustaría de pronto como a partir de lo que dijiste hace un momento, como qué recomendaciones, porque puede que a nosotros nos pase en lo laboral, pero a estos jóvenes les puede pasar también en su estudio. Pueden empezar con mucho ahínco, con mucha motivación a estudiar psicología, por ejemplo, ellos que aquí la mayoría empezaron, pero llega un momento de su semestre, de su carrera, donde dicen, yo realmente
si estoy para esto, para dónde voy, cómo evaluar constantemente eso. Bueno, algo muy sencillo que hay que tener metas en la vida. Y las metas es el foco. El foco es, hay un proceso que yo he aprendido que hay que observar lo que está pasando sin juicio y sin evaluación. Muchas veces estamos dando respuestas rápidas y muchas explicaciones. El segundo punto importante es que cuando uno observa con mayor conciencia en el momento presente y acepta que esa realidad existe, o sea, tengo exceso de trabajo, tengo problemas aquí, no tengo claro qué voy. Cuando uno acepta su realidad, empieza a darse cuenta que hay que interrumpir pensamientos negativos que aparecen todo el tiempo. Y cuando uno realmente tiene pensamientos negativos, se da cuenta que uno se sacrifica, hay somatización, hay un proceso de incomodidad entre lo que pienso, siento y lo que digo y lo hago no tiene nada que ver. Hay un caos en la mente, hay un caos en el entorno. Hasta que uno se da cuenta que uno tiene que crear afirmaciones positivas. Yo lo voy a hacer. Yo me voy a comprometer. A veces la fe es muy importante. La conexión con Dios también puede ser muy importante. Pero el punto importante de este proceso es que tú tienes que tener claro el foco donde quieres ir y una vez que tienes el foco claro, tienes que concentrarte en el foco. Una vez que te concentras en el foco, el problema es que uno se dispersa mucho. Entonces tienes que crear una rutina que es la disciplina de poder hacer algo todos los días hasta que se cree un hábito. Cuando uno empieza ese proceso de darse cuenta que si no tengo metas, si no utilizo mis talentos, si yo no trasciendo mis miedos, yo voy a estar pasando el tiempo sin evolucionar y sin crecer. Hasta que llega un momento que uno dice, ya basta. Yo quiero tener claro hacia dónde voy. Yo estoy haciendo lo que me gusta y sobre todo, cuando hay objetivos, hay que establecer prioridades. Muchas veces tenemos demasiados objetivos y después decimos que queremos 24 o 24 horas más. Yo ayer estaba hablando con alguien que quería trabajar todo el día 48 horas. Le digo, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que tienes demasiadas cosas, sí, pero es que todo me gusta. Entonces tú empiezas a darte cuenta que tienes una mente disléxica, una mente en confusión y evidentemente cuando uno está así y uno se da cuenta que algo está pasando, que no te sientes bien, que no logras resultados, que empiezas un proceso de incomodidad contigo mismo y con las demás personas, no se establecen vínculos, relaciones que permitan establecer una relación de buena comunicación, entonces tú dices, tengo que hacer un alto. Y el alto es darse cuenta qué estás haciendo que no debes hacer y que no hace que si tú hicieras, lograrías el resultado que tanto anhelas y deseas. Todo el mundo quiere resultados, todo el mundo quiere ser feliz, pero muchas veces, aunque tengas claro que quieres ser feliz, haces todo lo contrario para poder sabotearte, para poder procrastinarte, para poder dar muchas explicaciones por qué no logro resultados. Y la vida, si tú no tienes claro el foco, por eso lo del sendero de tu vida es tan importante, tú vas a invertir tiempo innecesario. Y no solamente eso, vas a incrementar los niveles de estrés, vas a incrementar los niveles de ansiedad, vas a incrementar los niveles de angustia. Y cuando tú empiezas a hacer algo que te impacta y que te impacta a ti, tú vas a impactar al mundo. El mundo no se impacta por conceptos teóricos, no se impacta porque tú ves personas que te dan un ejemplo y lo que te están diciendo, tú ves que lo hace. Ahí está quizás el proceso de revisión, de que no puedes estar haciendo todo, tienes que tener objetivos, tienes que tener metas, tienes que establecer prioridades y un día a la vez. Yo recuerdo un cuento de Mafalda que le dijo a Dios, Dios, dame paciencia, pero ya. Y a veces todo lo queremos ya, rapidito, ¿no? Entonces, cuando uno tiene claro que hay un proceso donde tú no puedes perder tiempo en tu vida, que siempre lo vamos a perder, pero que minimices el tiempo perdido en esas tonterías, si son tonterías que no te hacen realmente tener claro y sobre todo ese estado de paz. Todo el mundo quiere paz. Lo que pasa es que tu mundo a veces hace todo lo contrario, pero la paz es algo vital para poder lograr sentirte bien. Y sobre todo cuando te conoces a ti misma, vas a poder tener más claro qué vas a hacer en tu vida. Y hay otro punto que también descubrí, el que se conoce a sí mismo sabe elegir la pareja correcta. Muchas veces por estar por reacción, por dependencia, actuamos en forma impulsiva y lo cometemos errores. Pero nos damos cuenta que si hubieras sabido que eras tú, no me caso contigo. O si hubieras sabido que eras tú así, yo no hubiera estado contigo, porque estamos permanentemente en automático. Entonces, el proceso de desautomatización es el camino de la conciencia. En la medida que estamos más conscientes, lo que realmente somos, no lo que creemos que somos, vamos a encontrar el sendero de la vida, vamos a descubrir qué es lo que nos apasiona. Y qué rico es que tú hagas algo que te sientas feliz, que te sientas energía, que te sientas pasión, que te des cuenta que la vida hay que disfrutarla en cada instante. Cuando eso lo tienes claro de muy joven, y eso es una de las cosas que a mí me ha impactado.
Yo trabajo con muchos jóvenes de 15 y 16 años en la parte vocacional. Y yo lo que recuerdo, que la gente que tenía mayor éxito era la gente que estaba consciente de quién era y se conocían realmente a sí mismos y sabían decir no y sabían elegir qué es lo que le iba a hacer feliz y sabían tomar decisiones e invertir tiempo en aquello que era importante. No leían cualquier libro, leían los libros que necesitaban para crecer. Cuando una persona encuentra ese sendero, ya empiezas y estás en el camino. Por eso la idea de todo esto es lograr que las personas no estén todo el tiempo en un proceso automatizado, repetitivo, robótico, sino que te salgas el que maneja tu vida no es la mente, el que maneja tu vida es tu conciencia, que sabes lo que quieres y a dónde estás y a dónde vas. Cuando tienes eso claro, y si utilizas la inteligencia artificial, tú vas a ser una persona exitosa, te lo garantizo, porque ya lo he aprendido de muchísima gente. Y estas cosas que yo comparto no son cosas intelectuales, son cosas que yo he escuchado durante muchísimo tiempo y de muchísimas personas y me da mucha satisfacción el poder compartir aquello que podemos decir que son las mejores prácticas, que son aquellas cosas que han resultado, no teorías muy bonitas, porque a veces estamos llenos de teoría y leemos cualquier cosa y creemos que no la sabemos. El proceso no se da a través de un proceso solamente de conocimiento, que tú internalices el conocimiento, que tú realmente lo sientas y que sea tuyo, no que digas de otro, sino que esto es mío. Yo quiero escuchar porque necesito aprender. Yo quiero hablar claro porque necesito que me entienda. Cuando tú empiezas a darte ese cuestionamiento de revisar, y no importa la edad, yo trabajo con muchos jóvenes hasta 10 años y logran entender esto porque se dan cuenta que en la vida hay que ser feliz y la felicidad es el punto clave y no es que la vas a tener porque tú dices que soy feliz, como el caso del amor propio. Hay gente que dice, hay que tener amor propio, pero tú comes sano, haces ejercicio, calmas tu mente, haces lo que te gusta. Entonces, eso es amor propio, quererte, es ser tú en tu esencia, no tener un disfraz o tener una careta que no te impide disfrutar el estar vivo con lo que tú eres en esencia. Por eso hay que encontrar ese sendero, hay que descubrir realmente quién eres tú para poder elegir cuál es el camino que vas a seguir en tu vida. Gracias, doctor Carlos. Acá hay otra pregunta. Buenos días, doctor Carlos. Mi nombre es Wendy, estoy en primer semestre de psicología y pues tengo una pregunta bastante existencial que me hago y usted hablaba un poco de la introspección, que llegamos al punto de autoconocimiento y sí, y donde logramos un poco más interiorizarnos, pues ¿cómo sé yo o voy a estar segura de un proceso? Sabemos que muchas veces empezamos los procesos a través de forma rápida de la motivación, sin embargo, esto es muy efímero porque a través del tiempo, si no está la disciplina, eso no va a ser constante. Entonces, ¿cómo estoy segura o cómo sé que el proceso, pues en el futuro va a ser seguro, el que en un proceso balanceado? ¿Cómo me voy a mantener yo como persona psicológicamente? Muy bien, muy interesante tu pregunta. Yo tengo 7 pasos para el autoconocimiento, ¿no? El primer paso es respirar con conciencia. Muchas veces la respiración nos indica que tenemos una respiración corta y seguida y es que estamos angustiados, ¿no? Cuando tú empiezas a observar cómo entra el aire, logras calmar tu mente. Cuando tú relajas tu cuerpo, tienes una sincronicidad entre lo que piensas y sientes. Cuando tú aprendes a observar y meditar en el momento presente, empiezas a tener mayor paz. Y cuando tú realmente logras ese estado de paz y de meditación, que eso hay que practicarlo, eso toma su tiempo, pero tú te das cuenta que meditar simplemente es observar. Observar, por ejemplo, cómo entra el aire, cómo sale el aire. A veces vienen muchos pensamientos que a uno lo confunden o a veces hay temores, hay muchos miedos, pero tú simplemente vas practicando ese camino y no tienes que empezar con algo largo. A lo mejor aprende a meditar 5 minutos al día hasta que tú logras tener el foco en la meditación que quieras meditar y que adicionalmente tu concentración y tu disciplina te hace que cada vez observas más, porque cada vez que uno se sienta a observar la respiración vienen muchos pensamientos, pero eso es lo que hay que trabajar, justamente educar a la mente para poder lograr utilizarla inteligentemente. Una vez que tú logras tener ese claro proceso de respirar y meditar, estar en el momento presente, el tercer paso es conocer tu flor. ¿Cuáles son tus fortalezas, limitaciones, oportunidades y miedos? Fortalezas son tus talentos, fortalezas son tus competencias, limitaciones son tus miedos, tus dependencias, tus apegos.
Cuando ves el mundo de las posibilidades, que es las oportunidades, tú ves un mundo mejor para ti. Y eso es lo que tenemos que tener siempre, la construcción de un mejor mundo, de ser cada vez la mejor versión. Y los riesgos son la tendencia a cometer el mismo error toda la vida. Cuando tú conoces tu flor, fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos, empiezas a darte cuenta que a veces en la vida, el proceso de que lo dije antes, que a veces uno piensa algo, pero siente algo distinto. O lo que siente se asusta con lo que está sintiendo porque dice, esto que estoy sintiendo no puede ser. O de repente dices una cosa y la cara no ayuda, ¿no? O de repente haces cosas que no tienen nada que ver con lo que pensaste y lo que sentiste, ¿no? Entonces, cuando tú pones orden en los pensamientos, emociones y acciones, después que estás respirando, estás consciente del momento presente, te conoces tu flor, que la puedes ver en el espejo o en el video, como lo dije antes, empieza un proceso de introspección. En la medida que tú te vas conociendo, vas empezando a limpiar todas las cosas que no sirven. Y lo que no sirve se bota. Yo recuerdo que una vez a mí me dijeron, era muy joven y la novia me pregunta, Carlos, ¿qué sientes tú por mí? Y yo le digo, bueno, yo pienso que tú eres una mujer maravillosa. No, yo no le pregunté a usted qué piensa, sino qué siente. Yo le dije, todo lo que yo pienso lo siento al unísono. Me dice, usted vive como piensa, pero no piensa como vive. Y me quedé impactó, como el primer strike. Después yo seguí hablando y me dijo, pero es que no todo lo que tú sientes tienes que expresarlo, pero lo que tú expreses, siéntelo. Eso me impactó, no le hice mucho caso. Y a la tercera me dijo, lo que no sirve se vota, y me votó. Entonces, yo creo que en la vida hay momentos en que uno tiene que revisar realmente, no solamente lo que tú piensas, sino si lo que estás pensando tiene coherencia con lo que estás viviendo en el momento presente. Cuando tú empiezas a alinear eso, empiezas a darte cuenta que necesitas el bienestar. Y yo lo llamo el bien ser, que es ser sano, exitoso y romántico. Ese estado de bien ser es lo que te va a permitir escuchar a tu cuerpo, calmar tu mente, limpiar tus emociones, estar en conexión con tu esencia, cuál es el sentido de tu vida, tener una mejor conexión familiar, poder definitivamente ayudar a otras personas. Y si lo haces, te vas a sentir muy bien y la parte económica está ahí. Pero evidentemente ese proceso requiere también que aprendas a encontrar tu voz, que empieces a escuchar tu voz. Y ahí uno te va a dar cuenta que hay momentos que tú crees que la voz te está hablando y es la mente que te está dando una instrucción que tienes que seguir mecánicamente, hasta que tú empiezas a distinguir cuál es la voz que viene del pensamiento, de lo que acumulaste de información, y cuál es la voz de lo que tú sientes. Muchas veces lo que sentimos está en la intuición. Es algo que sentimos, es más allá de las palabras, es más allá de lo que estamos pensando, es algo que nos emociona, algo que nos apasiona. Esa es la voz que hay que escuchar. Y por último, activar pues lo que llamo yo el GPS, que es encontrar cuál es el destino, hacia dónde vas, que es el descubrir el sendero de tu vida. Entonces, estos 7 pasos son los que yo he aprendido a través de muchísimos años, cómo lograr encontrar ese proceso de autodesarrollo y cada vez más sentirte más segura, porque la seguridad no está de una manera rápida, sino que tú vas poco a poco adquiriendo más confianza contigo, vas dándote cuenta qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, y empiezas un proceso de no estar dando tanta análisis, explicación y juicio, porque estamos generalmente cuando vemos algo que no es lo que pensamos, enseguida reaccionamos, en vez de que entendamos que a veces lo que pensamos no es lo que queremos, sino que estamos automatizados con un proceso normal que existe y todos lo hemos vivido hasta que tú empiezas a despertar. Y ese despertar de conciencia, ese despertar del autoconocimiento es lo que te va a permitir encontrar el sendero de tu vida y ser feliz. Bueno, antes de continuar con los comentarios y las preguntas, se está pasando un listado de asistencia, va de aquí hacia atrás. Quien no está en ese listado, si ya se fue, es como si no hubiera estado acá. Les recordamos que esto hace parte de nuestras actividades del programa y del currículo de internacionalización. Bueno, un saludo de paz, doctor Piña. Un comentario también con respecto a lo que usted está diciendo acerca de, uno diría acá en Colombia, haciendo referencia a una canción, El Camino de la Vida, ¿sí? Y con respecto a la imagen que tiene de fondo, una brújula, muchas veces el ser humano se siente perdido, ¿no? Justamente buscando ese horizonte. ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna manera vive copiando modelos de vida o historias de vida ajenos. Cuando se siente perdido en esta búsqueda del camino de la vida, importante los procesos de observación, y ahí van a ocurrir muchísimas cosas. También es que van a salir lo que otros autores o filósofos han dicho, por ejemplo Nietzsche, las sombras o los monstruos.
Entonces, cuando se encuentran con esas sombras o esos monstruos, va a dar miedo, va a dar un poco de terror. Y lo importante es hacer una integración, ¿no? Unificar ese lado bueno que tiene el individuo, pero también esas sombras que tienen, como le decía Carl Gustav Jung, por ejemplo. Una vez se haga una integración de lo bueno y lo malo, el ser humano se siente pleno, completo. Hay una atención plena, hay una conciencia plena y bueno, muchas veces asustarán ese tipo de cosas que verá el ser humano, pero es lo más importante para estar en unicidad o unificado. Eso era como mi comentario. Muchas gracias. Ahora, me hace recordar algo interesante, que estamos inconscientes de nuestros errores porque no los vemos. Estamos tan ciegos a veces en los hábitos tradicionales y al no ver los errores, pues seguimos trabajando de la misma manera hasta que llega un momento que despiertas por alguna razón en especial. La gente a veces despierta por un problema de salud, por una pérdida, por ausencia de algo y es donde viene el despertar. Pero cuando tú despiertas, hay muchas personas que están despiertas y dicen, yo no fumo más y siguen fumando, ¿no? O yo no voy a gritar más y siguen gritando. O sea, el tema no es tener conocimiento de lo que no debes hacer, sino el paso 3, que es estar consciente del cambio. O sea, yo estoy inconsciente de mis errores, estoy consciente de mis errores, pero los sigo cometiendo y no le hago caso porque doy muchas explicaciones para poder justificar el error que cometí. Y luego viene el proceso realmente importante, que es el proceso de estar consciente del cambio, consciente de que hay algo que tienes que mejorar, no por lo demás, sino porque tú necesitas el cambio para ser feliz. Tú necesitas el cambio para tener menos estrés. Tú necesitas el cambio para encontrar el camino, por la razón que fuese. Todos tenemos, yo me quedé impresionado con muchachos de 10 años, cuando ellos descubrieron ese proceso, ellos aplicaban eso en su vida a su edad. Por supuesto, los ejercicios están acordes a esa edad. Pero lo que pasa es que cuando tú logras realmente cambiar algo, que sea ponernos a meditar. Por lo menos yo medito todos los días hace muchos años. Yo camino todos los días antes de empezar mis labores, porque ya tengo el hábito. Entonces yo no necesito darme una instrucción para hacer algo. Yo me di cuenta que no estaba consciente de mis errores, me di cuenta que yo estaba consciente que comía mal y no hacía ejercicio, estuve consciente que tengo que cambiar y crear un hábito, y ese hábito se crea por disciplina, y luego cuando el hábito está creado, después de un cierto tiempo, no hay unos días específicos, tú ya lo haces en forma natural y en forma automática. Ese es realmente un camino que nos va a permitir mejorar y crear rutinas de calidad, que son cualquier cosa que para ti sea importante en este momento de tu vida. Para algunas personas romper un vicio, para otras personas romper una adicción, y las adicciones no solamente son adicciones de bebida y alcohol, las adicciones a sufrir, las adicciones a dar explicaciones, las adicciones a equivocarte todo el tiempo. Cuando tú empiezas a darte cuenta que tienes que cambiar cosas porque la mente te dirige a ti, y el cuerpo, cuando se dirige por la mente, automáticamente cuerpo y mente dice, estamos en la misma onda, vamos a seguir fumando, ¿no? Yo recuerdo que había una persona, yo trabajé en cárceles con asesinos y había un preso que mató a 3 adolescentes, ¿no? Y yo le dije, pero tienes que alinear lo que piensas, sientes, dice y hace. Y dice, claro, yo lo alineé. Yo pensaba que tenía que matar a los 3 adolescentes, yo sentía las ganas de matarlos y lo hice. Digo, no, pero metico, ¿y los valores dónde están? Y los principios, ¿no? O sea, muchas veces nosotros estamos dando muchas explicaciones y evadiendo la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que hay momentos en que tú encuentras y dices, yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero hacer lo que me gusta. Yo quiero hasta tener una pareja elegida correctamente. Yo quiero no volverme a equivocar. O sea, y tú empiezas a revisar y te das cuenta que tienes muchas cosas que aprender, y definitivamente la vida es un aprendizaje y nunca terminamos de aprender todo. Siempre estamos en un aprendizaje continuo y eso es lo más bello que tiene la vida, el disfrutar los instantes y darte cuenta que siempre hay que aprender. Yo siempre digo que soy un aprendiz. Yo no soy ni maestro ni soy discípulo. Yo sigo siendo un aprendiz, y todo aquello que me nutre, todo aquello que me permite mejorar mi calidad de vida por mí, eso me hace a mí encontrar y estar en el camino, en mi sendero de mi vida. Buenos días, mi nombre es Jonathan Padilla. Tengo 2 preguntas para usted. La primera es, ¿qué causa llevó a ser la persona que es ahora? Ya que tras de una persona exitosa siempre hay como que un pasado oscuro. Y la segunda es, ¿qué hábitos nos recomendaría para estar muy bien mentalmente? Aparte de meditar y otras que ha dicho. Gracias. Bien, bueno, yo estuve 2 veces cercano a la muerte. Yo creo que cuando uno está en un momento difícil, es que piensa diferente, ¿no? Y creo que se quiere más, y se cuida más y valora la salud, ¿no?
Cuando uno está en ese proceso, evidentemente ya tú dejas de pensar mecánicamente porque sabes que tienes que hacerlo. Yo recuerdo que aunque me gustaba la computación y estaba 12, 14 horas trabajando en computación, yo tenía un problema de gastritis, tenía un problema de pulmones, de enfisema y tenía un problema en el hígado. Yo bebía, tomaba y fumaba mucho y comía muy mal y no hacía ejercicio. En ese momento, cuando tuve ese impacto tan grande con un riesgo de morir, donde estaban mis dos hijos de 2, 3 años ahí viéndome y yo decía, yo no los puedo abandonar a ellos, ahí fue donde yo dije, no, yo tengo que romper estos hábitos. Eso fue lo que me hizo hacer lo que estoy haciendo de hace muchísimos años, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Y la forma de crear un hábito, creo que esa es la pregunta que tú me hiciste, un hábito saludable, es simplemente, para mí hay un punto clave que es que la mente la tienes que utilizar y que no te utilice a ti. Y la única forma de poder entender que la mente te utiliza es que tú, a lo mejor, cometes el mismo error toda tu vida, ¿no? Y sigues cometiendo los mismos errores y sigues dando muchas explicaciones. Cuando tú empiezas a reconocer que no puedes seguir siendo la persona que no eres y empiezas a entender que tienes que manejar calidad de información y no cantidad, entonces puede haber caminos como el ejercicio, la meditación, la respiración, porque evidentemente tú no vas a cambiar por una lectura de un libro si tú no te comprometes a hacer lo que el contenido del libro te dice. Y mucha gente cree que porque tiene un conocimiento está lista, ¿no? Resulta que el proceso de disfrutar y el proceso de romper hábitos depende de que tú te comprometas contigo. Tienes que quererte. Y el amor propio no es fácil. Mucha gente piensa que se ama y yo me amo, yo estoy enamorado de mí y yo le pregunto de repente, hija, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo hay cosas que tengo que mejorar. ¿Y qué es lo que tiene que mejorar? Bueno, tengo esta adicción, tengo este apego, tengo esta dependencia, estoy siempre en la vida aparentando una cosa que no es, tengo una careta mágica de risa. Hay personas que tienen la careta de reírse todo el tiempo, ¿no? Porque disfrutan, porque creen que con eso pueden lograr, vamos a decir, equivocar las percepciones de la persona. No, el único que se equivoca eres tú contigo. Tú no puedes seguir hablando en función de lo que piensen los demás, sino tú tienes que entrar en una comunicación contigo y eso es un proceso que no se logra de un día para otro. Pero si tú inicias el camino, el sendero de tu vida, y dices, concha, ¿cuál es hacia dónde voy yo? ¿Qué es lo que quiero yo? O sea, no puedes estar todo el tiempo. Yo recuerdo muchas veces que yo estaba pegado a la tecnología. Y ahorita, por ejemplo, el tema del celular es algo increíble. Todo el mundo está pegado al celular a 24 horas. Y una cosa interesante que descubrí en estos días es que tú amas lo que tú tienes más dedicación de tiempo. Y si tú estás con una pareja, pero tú estás con el tiempo del celular, tú amas más el celular que a tu pareja. Y hay un tema es que la gente tiene que entender que muchas veces el automatismo de las creencias que creemos que tenemos la razón y que defendemos a veces los errores porque no tenemos otra forma, nos hace entrar en un camino que no es el tuyo. Yo siento que el camino es el camino muy sencillo, que vives la vida en una forma muy consciente de lo que tú eres realmente, no lo que tú crees que eres. O sea, el error muchas veces está, y por eso yo hacía una dinámica hermosísima con video feedback, ¿no? Que eso es algo que te lo comenté ahorita. Háblate en un video feedback, háblate tú solito, no tienes que decírselo a nadie. Tú contigo a una hora que te sientas solo y empiezas a hablar contigo y dite a ti lo que tú quieres decirte. Y después que tú te observas, después que te grabas, te das cuenta que todo el mundo te ve a ti. Yo recuerdo el caso de una persona que hicimos un ejercicio de biofeedback y yo soy una persona muy feliz, muy contenta, yo soy contento de la vida, yo siempre estoy feliz y una cara que no ayuda, ¿no? Cuando él se vio en el video después, dijo, con razón, mis hijos me dicen porque yo siempre tengo una cara de bravo, porque uno no se observa a sí mismo. Uno observa a los demás y juzga. Pero cuando tú te haces la introspección en un video, no en el espejo, porque el espejo uno se acomoda, ¿no? Cuando tú haces la introspección en una cámara y te ves, te das cuenta lo que tú eres y lo que tú puedes mejorar en tu calidad de vida y lo que tú aparentas. Y a veces uno mete muchos juicios con lo que te dice la persona y a veces tú, y date cuenta, ¿cuántas veces no le dice a una persona algo y la persona no te escucha? Tú le dices, mira, tú tienes esta, no, yo no soy así, pero tú sabes que es así. Pero qué difícil es escuchar, qué difícil es aceptar puntos de vista diferentes a los tuyos, qué difícil es aprender no de lo que sabes, sino de lo que no sabes, porque tienes miedo. Y el miedo es la careta que nos bloquea muchísimo para no ser lo que somos realmente. El miedo nos impide expresar amor, el miedo nos impide encontrar la libertad. Y la libertad es la ausencia del miedo. Y la belleza es la ausencia del dolor. Cuando una persona tiene dolor y la cara no ayuda, tú sabes que la persona está sufriendo y aunque quiera reírse, pero la energía no fluye. Cuando tú empiezas a estar consciente de que lo que tú quieres,
Tú dices, yo voy a ser una mejor persona porque necesito yo encontrarme conmigo mismo, descubrir ese sendero y de ahora en adelante transitar, aunque haya adversidades, aunque haya obstáculos, pero tú sabes que tienes la pasión, la fuerza, la voluntad, el compromiso, la disciplina, el autocontrol, el autodesarrollo, para tú ser realmente lo que te mereces ser. No lo que a veces uno cree que es, sino lo que uno se merece, que a muchas veces yo, por mi experiencia histórica, las personas cuando terminaban ciertos procesos es que decían, llegué a mi casa, regresé a mi casa, porque siento que hay paz, siento que hay armonía, estoy menos tenso, estoy disfrutando la vida, veo la vida con unos colores hermosos, veo la naturaleza, me contacto con la naturaleza, me contacto hasta con los animales. Una de las cosas que más me impactó a mí es observar, y seguramente ustedes lo han visto en Instagram, en muchas partes, la cantidad de animales que de repente un perro está criando unos tigres, o de repente una ave que vuela y se encuentra con la persona que lo salvó. O sea, yo creo que hay una parte muy importante en la vida que es respetar al ser viviente. No necesita ser un hombre o una mujer, puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser una ave. O sea, cuando uno empieza a valorar la vida y descubrir que la vida es hermosa y que tú dices, yo estoy haciendo lo que quiero hacer con el sentimiento y lo que quiero hacer es lo que tengo que hacer para ser feliz, tú te das cuenta que estás transitando y eso no termina nunca. Nunca termina. Yo siempre estoy en un proceso de descubrir qué me puede permitir a mí hacer feliz. Y los que quieran conocerme, vayan a Instagram. Yo en Instagram tengo muchísimos videos que comparto estas cosas, pero ya con más detalle, para que ustedes se den cuenta de que la vida es una y que no importa la edad que tengas, joven o no tan joven, pero el objetivo en la vida es disfrutar ese estar vivo, disfrutar los instantes de la vida que tienes y no empieces como a evadir la realidad porque te das cuenta que en algún momento o el cuerpo te pasa la factura como me pasó a mí, o de repente las frustraciones, los engaños, la tristeza te van a hacer darte cuenta pues que y no importa la edad que tengan, yo estoy consciente de que en los procesos que trae con muchos jóvenes de 14, 16 años, la experiencia que tuve fue maravillosa cuando me di cuenta de que el despertar no tiene edad. El despertar puede ser hasta un niño de 5 años despierta. El despertar es cuestión de que tú te des cuenta realmente, que empieces a observar lo que está pasando en este momento y que digas, yo quiero disfrutar la vida en total plenitud. Cuando tú te dices eso, tienes el objetivo y la meta clara que dije antes. Luego viene la concentración, vamos a seguir eso y seguimos el proceso. Bueno, me encantan las preguntas, yo disfruto mucho el compartir mi experiencia con la mayor honestidad, con la mayor sinceridad. Siempre pienso que lo que uno pueda compartir de experiencia es algo real, no es algo que lo leí en un libro y lo repito de la boca para afuera, ¿no? Sino que simplemente comparto lo que he experimentado, lo que he vivido y lo he disfrutado enormemente durante muchísimos años, porque encontré hace muchos años cuál era mi sendero en mi vida. Bueno, mi nombre es Carmen Urango y usted nos hablaba sobre ser selectivos. Entonces yo quiero saber que nosotros, por ejemplo, a esta edad o en esta etapa en que estamos jóvenes, estamos prácticamente ahogados de información. Entonces, ¿cómo podemos aprender a ser selectivos o cómo podemos discernir para solo obtener la información necesaria que nos sirve en nuestra vida? Oye, interesante tu pregunta, me encantó tu pregunta, porque eso fue que me activó mis cambios en mi vida, ¿no? Cuando uno tiene un objetivo claro y tiene claro cuál es su necesidad, tú vas a manejar calidad y no cantidad de información. Si yo tengo el objetivo claro de que quiero escuchar con atención, por ejemplo, y me doy cuenta que no escucho con atención, que normalmente la gente no escucha con atención, y tú dices, yo quiero escuchar con atención porque quiero aprender más, porque el que escucha es el que más aprende. Cuando tú escuchas con atención, te dice yo, la meta es ponerle más atención a lo que me hablan, o cuando leo un libro. A veces la gente lee un libro y a la página 3 ya no sabe ni lo que leyó, ¿no? O está viendo una película y cambia de canales cada ratico porque se aburre, ¿no? Porque no hay la concentración en la atención. Entonces, cuando tú empiezas a tener claro tu meta, tu objetivo, tú vas a eliminar el exceso de información, porque el exceso de información estimula niveles de angustia, ansiedad, frustración, estrés, caos, problemas de salud, enfermedades y baja el sistema inmunológico. Así tan sencillo, ¿no? Entonces, el exceso de información, ¿cómo lo eliminas? Teniendo claro lo que quieres y lo que no quieres. Sabiendo seleccionar qué información te conduce al éxito,
qué información te permite ser mejor, qué información te permite aprender algo y tener el dominio de la esencia de lo que estás estudiando. No es leerte todo, es leerte lo que realmente es útil. Cuando tú empiezas a elegir y encuentras cuál es la información que te desarrolla la creatividad, la inteligencia, optimiza el tiempo, disminuye el estrés, tú dices, esta es la información que necesito manejar y tengo que buscar más información útil, confiable y oportuna que me permita mejorar mi calidad de pensamiento, que me permita organizar mis ideas, que permita tomar decisiones asertivas. Entonces, la medición es que la información te debe estimular una acción concreta, no una reacción. Generalmente nos llenamos de información y reaccionamos. Pero cuando tú tienes mayor calidad y manejas realmente aquella que te va a conducir al éxito, tú sabes discernir en qué es lo que es útil y qué es lo que no es útil. Y muchas veces estamos llenos de basura. Hay una película que se la recomiendo enormemente, que es El Guerrero Pacífico. El Guerrero Pacífico es una película que habla de cómo estar en el momento presente y cómo elegir aquella información que te va a conducir al éxito. Entonces, el punto clave es que empiezas tú, y este es el resumen, tienes que contactarte con tus verdaderas necesidades, convierte el objetivo que quieres alcanzar. Ya sabes, cuando tienes el objetivo, qué información es útil, que se alinee a ese objetivo. Cuando manejas solo la información útil, tú vas a poder desarrollar tu creatividad, tu inteligencia, optimizar el tiempo, disminuir el nivel de estrés. Y luego, cuando la tienes, vas a ejecutar acciones concretas al éxito. Y al final, ¿qué hay que hacer? Revisar si lograste el resultado o no. O sea, hay que medir. Hay indicadores que te dicen, lo logré. Si tú revisas lo que estás haciendo, que quieres un resultado y no lo logras, hay algo que estás haciendo que manejas cantidad o no calidad, o que no tienes el objetivo claro, o que no detectaste las necesidades, o que no organizas tu mente, o que haces cosas que no debes hacer y al final te frustras porque no lograste el resultado que tú querías. Entonces, la información es aquella que te va a conducir al éxito, estimula acciones concretas. Gracias por el aplauso a la persona que está en la primera fila. Los únicos que yo veo son los que están en la primera fila, porque después para allá me cuesta mucho ver, pero todos los que están en la primera fila los estoy observando desde hace rato. Bueno, mi pregunta es que ¿cómo podemos evitar que las experiencias pasadas, en este caso negativas, afecten las decisiones futuras para nuestra vida? Bueno, esa pregunta también es muy interesante y me encanta. Yo siempre he dicho que los colombianos son muy inteligentes, ¿no? Y en todas partes que yo he estado me he dado cuenta que hay una sed de aprendizaje, ¿no? La pregunta, ahorita me fui un poquito, repíteme nuevamente la pregunta porque me fui por otro lado pensando en Colombia. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Cómo podemos evitar que las experiencias pasadas, en este caso negativas, afecten las decisiones futuras para nuestra vida? Hay que aprender a disolver y no resolver. Yo tengo una amiga que vive en Honduras que tuvo una pérdida del esposo y la hija. Y realmente ella siempre estaba con el sentimiento de culpa porque ella no hizo lo que tenía que hacer en el momento que tuvo una pérdida de la hija, sobre todo con la hija. Entonces, la manera de ella conectarse con el sufrimiento es la culpa. Y de alguna manera está siempre repitiendo la historia de lo que es negativo en su vida. Y yo le dije hace poco tiempo, deja de resolver y empieza a disolver. Y disolver no se disuelve con la cabeza, se disuelve con el corazón. Cuando uno tiene una pérdida de un familiar y se conecta de corazón con la persona, no con la mente, sobre todo cuando hay pérdidas dolorosas como los padres o alguna experiencia cercana de hermanos, etcétera, que yo las he tenido, cuando uno empieza a darse cuenta de que la conexión con esos seres maravillosos son de corazón. Entonces, el disolver es un proceso que hay que aprender a hacerlo. Y disolver es que no te conectes con el problema todo el tiempo, sino lo observes. Si yo tengo la mano apretada, por ejemplo, y la quiero controlar para no para soltarla y quiero hacerla, pues evidentemente estoy haciendo una cosa que al final no voy a lograr, vamos a decir, el disminuir el dolor que tengo. Pero disolver es soltar la mano. Y disolver es que hay cosas que no puedes resolver. Y hay que aceptar las realidades que ocurren porque estamos luchando contra una historia que no podemos cambiar. Y queremos siempre cambiar el pasado o el pasado sabotea el momento presente. Cuando viene un pensamiento negativo o una persona negativa, tú tienes que aprender a no conectarte con la persona a nivel mental porque va a haber una discusión y va a haber una dinámica de conflicto. Pero cuando tú empiezas a ver la persona de su corazón, y fíjate que algo mágico, cuando usted sonríe con autenticidad, la persona que está enfrente, aunque tenga una rabia
al verte con esa cara de felicidad, automáticamente la ayuda a que rompa ese apego, esa rabia que tienen. Por eso hay que mirar con una mirada apreciativa, con la pupila dilatada, no con la mirada pequeñita, aguda, analítica, porque lo que hace es alejarte de las personas. Pero cuando tú observas a las personas que son negativas, que tienen procesos históricos muy difíciles, y no las juzgas, simplemente la observas y la entiendes más allá de la mente, más allá en la conexión con el corazón, que hace que la persona pues se reconecte. Fíjate que cuando tú tienes los hijos, por ejemplo, cuando tú le hablas a los hijos y le dices cosas negativas, tienes que hacerlo y tal, pero cuando tú le dices al hijo, tú tienes el potencial, tú lo vas a poder hacer, el hijo empieza a sentir que eso es así. Yo recuerdo que a mi hijo, que tenía ciertas limitaciones por sus temas de nacimiento, etcétera, él tenía dificultades para moverse y tenía dificultades para jugar tenis, ¿no? Y yo le dije una vez a él, pero tú eres un excelente jugador de tenis. Él se lo creyó. Y aunque jugaba mal, él poco a poco decía, pero tiene que mejorar porque todo el tiempo hay que mejorar. Pero uno tiene que estar mandando mensajes positivos a las personas que están en negativo. Yo sé que eso a veces cuesta porque tenemos rabia y resentimiento y no perdonamos, ¿no? Pero cuando uno empieza a jugar con los sentimientos de una manera limpia y uno empieza a entender que cada ser humano tiene una historia, y cada historia tiene unos dramas enormes. Sobre todo hay ciertas historias que yo he visto, pero muy difíciles, pero siempre se puede hacer algo, siempre hay un mundo de posibilidades. Lo que no debes es contaminarte y lo que debes es simplemente interrumpir los pensamientos negativos y viene un pensamiento positivo. Yo cuando tuve una operación fuerte, corazón abierto, tenía 2 tumores y lo que yo pensaba era que me iba a morir. Y yo, en ese momento, entendiendo esto que estoy hablando, yo no pensaba en lo negativo. Yo pensaba, tú vas a estar bien, todo va a salir bien, vas a salir perfecto, no te preocupes. Y yo mismo me fui autoalimentando de positivismo. Y me operaron y todo salió bien, gracias a Dios los tumores eran benignos, pero antes de que ocurriera yo no sabía si iban a ser o no. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de disolver los problemas que están en la mente, no contaminarse con una historia y a veces muchas de las cosas que uno piensa en el futuro, el 80% no se da. O sea, estamos a veces sufriendo con una ansiedad o una angustia de cosas que todavía no han sucedido o cosas que se tienen que disolver y no resolver. Aceptando la realidad de lo que pasa, tú te vas a dar cuenta. Y a veces hay que aceptar a las personas que tienen sus problemas y tú no la vas a cambiar porque tú no cambias a nadie, ni ayudas a resolver el problema de nadie. Lo que uno puede ayudar a las personas es que cada quien resuelva su problema. Eso uno lo sabe cuando entiende que ha querido ayudar y no ayuda a nadie, ¿no? Si no te ayudas a ti mismo, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, primero tienes que empezar contigo. Y empezar contigo no vas a ayudar a las personas por palabras, sino por ejemplos, por acciones. Y termino esto que es interesante, recuerdo, yo tuve una pareja, por cierto, colombiana, que me dijo a mí, Carlos, yo no quiero que tú me des explicaciones porque tú eres un conferencista que tienes un material y Marco, yo quiero que tú me demuestres lo que tú me quieres ayudar con ejemplos, con acciones. Cuando me dijo eso, yo me quedé callado porque uno está acostumbrado a hablar y a partir de ese momento entendí que la mejor manera de ayudar a una persona no es con palabras bonitas, sino que si tú eres una persona que le dice a la persona que escuche, es porque tú estás escuchando. Si tú eres una persona que tiene un error, tú simplemente en ese momento muestras lo contrario. No el error, no el juicio, no el análisis, no la evaluación, sino más bien la posibilidad de que la persona tenga una nueva forma de sentir o de pensar por propiedad, porque lo siente. Y creo que los cambios ocurren cuando tú de verdad quieres comprometerte, quieres tener disciplina y lo sientes. Entonces hay que disolver y no resolver a veces. Buenos días, mi nombre es María José Romano. Mi pregunta para usted es, ¿qué opina sobre el fracaso? ¿Qué piensa usted sobre el fracaso? El fracaso es hermoso porque es lo que te va a permitir aprender de que sabes que por ahí no es. No puedes cometer el mismo error toda tu vida. Comete errores nuevos, ¿no? Yo creo que los fracasos son lo que más nos hacen a crecer y aprender. El éxito va al ego, pero el fracaso te permite, si tú lo haces, revisar qué hiciste que no debes hacer más. Y mucha gente ve el fracaso como una frustración de que no sirve. No, el fracaso es la oportunidad de crecer. El fracaso es, en el error está el aprendizaje. O sea, cuando uno se equivoca, ya sabe, porque mucha gente no hace cosas por no fracasar, pero la arruga se pospone en el tiempo.
hay que arriesgarse a hacer las cosas y si te equivocas, te equivocas y acepta que si te equivocaste. Porque la tendencia es que cuando uno se equivoca, en vez de reconocer, la verdad que yo me equivoqué, tienes razón, no, es que tú no sabes mi historia, es que tú no conoces lo que yo he vivido, es que tú no te acuerdas de lo que yo era chiquito, mi papá me abandonó y empiezan mil explicaciones. Olvídate de las explicaciones. Yo creo que el error más dramático que impide el crecimiento personal es cuando uno empieza a explicar cosas por justificarse. Cuando uno reconoce, me equivoqué, tienes razón. Chequea tú con tus relaciones de pareja, cuando tú le dices algo y la persona te lo acepta, para que te des cuenta que te sientes feliz, porque la persona reconoce el error. Y creo que el error y el fracaso son oportunidades de crecimiento y de evolución. Y no importa que te equivoques, no importa que te equivoques. Mientras más te equivocas, vas a aprender. Siempre se ha oído que las personas que inventaron cosas, Steve Jobs, todas esas personas famosas, dicen que tuvieron miles de errores antes. Entonces, el fracaso es, abraza el fracaso, abrázalo, quiérelo y agradécele que en ese momento te diste cuenta que por ahí no es. Y trata de no cometer el mismo error otra vez, comete errores nuevos. Buenas, yo tengo una pregunta. O sea, usted está hablando mucho sobre los miedos y los fracasos, ¿cierto? En un ámbito profesional, algunas personas tienen como mucho miedo a fracasar y miedo a no ser un buen profesional o no poder, sí, conseguir trabajo o algo así. ¿Usted qué les recomendaría a una persona que siente miedo a ese fracaso en un ámbito profesional? Sí, ¿qué recomendaciones? Enfrenta tus miedos con coraje. O sea, todos tenemos miedo. Nadie puede decir que no tiene miedo, pero evidentemente el miedo te bloquea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A pesar del miedo, hay que hacerlo. Yo cuando empecé a dar cursos tenía miedo escénico. Y miedo escénico porque cuando iba a hablar con las personas que sabían más que yo, que después me di cuenta que sabían menos que yo, pero yo creía que sabían más que yo, porque tú tienes un tema y es el que domina, ¿no? O es el que conoce, el que investiga, ¿no? La gente siempre le encanta evaluar cosas muy a nivel reactivo, ¿no? Pero cuando yo empecé a observar el miedo, fíjense que hay algo maravilloso. Yo en una sesión de video feedback, yo estaba hablando y estaba tratando de ser perfecto, porque uno quiere ser perfecto para aparentar a veces. Y resulta que tenía la pierna derecha toda rígida, ¿no? El facilitador me filmó la pierna en la mano y no me filmó a mí. Yo estaba deseoso de ver cómo yo hablaba, ¿no? Y resulta que me filmó la pierna y tenía la pierna como un palo, ¿no? Pero se veía clarito que tenía una tensión enorme. Toda la tensión estaba en la pierna. Y yo sentía que el controlar la pierna iba a tener bien. Hasta que yo me di cuenta que los miedos se enfrentan estando en el momento presente. El miedo se enfrenta cuando tú observas sin juicio y sin evaluación. El miedo se va cuando estás en aquí y ahora. Los miedos están en la mente, no están en el momento presente. Cuando uno está viviendo el momento presente, no tiene miedo. Fíjate, un niño de 2 o 3 años que es capaz de estar en un abismo y no tiene miedo porque no sabe el peligro que hay ahí. Pero evidentemente el proceso de estar consciente en el momento presente, cuando uno va creciendo con los años, que no es un niño, pero todavía tiene la sabiduría del niño, cuando tú empiezas de alguna manera a entender que los miedos simplemente es el bloqueo y el principal miedo que tenemos es la muerte, ¿no? No todo el mundo piensa así, sino porque menos cuando son jóvenes, la gente que está pensando en eso es cuando está mucho más grande y entonces tiene tiempo para morir, ¿no? Pero cuando uno enfrenta el miedo dice, algo va a pasar, no tengo por qué anticipar nada, simplemente si tengo miedo a hablar en público, hablo y me pongo a hablar. Mira, uno de los miedos que yo he tenido más, que siempre me ha llamado la atención, es el miedo a una relación de pareja. Por ejemplo, yo era más fácil hablarle a una persona que no quería que cuando yo tenía un sentimiento. Porque tenía un sentimiento me bloqueaba, porque no quería el rechazo, no quería que me juzgaran. Entonces yo calladito me veía más bonito, ¿no? Pero resulta que con el tiempo aprendí que, inclusive en los cursos que hice de adolescente, cuando yo decía estas cosas de que enfréntate, en los mismos cursos había un muchacho de 15 años y le decía a una muchacha que estaba ahí, mira, a mí me gustas tú, me pareces una mujer hermosa, porque se quitó la coraza del rechazo. Entonces, muchas veces el miedo aparece porque no quieres que te juzguen, o el miedo aparece porque te vas a equivocar, el miedo aparece porque te sientes que no sabes nada. Entonces, eso es mental. O sea, si no sabes nada, lánzate y aprende. O sea, el miedo simplemente hay que enfrentarlo con coraje, es la única forma. Yo tuve 10 miedos en mi vida muy importantes
Y en los miedos que yo me equivoqué, eran los que no me enfrenté. Pero todos los miedos que tuve, que me enfrenté, salí adelante. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A pesar del miedo, hay que arriesgarse. Y ahorita, a esta altura del partido, yo, honestamente, lo que yo siento lo digo, ¿no? Yo no tengo problemas de aparentar algo que no es, simplemente me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, lo hago, me puedo equivocar, no importa, porque el miedo se vence cuando tú te arriesgas. Igual que el dolor es con lágrimas, la rabia es expresándola con emociones, gritando, saltando, brincando, etc. El miedo se enfrenta con coraje. Cuando tú drenas la rabia, limpias el dolor con lágrimas y si te da pena, vete al baño, en la bañera, te bañas y el agua te limpia los ojos para que no te los vean. Y el miedo se enfrenta con coraje. Rabia, dolor y miedo, cuando se limpia, se drena y se enfrenta, surge el amor como fragancia. Y date cuenta que una persona que tiene rabia no puede amar. Una persona que tiene miedo no lo expresa. Y una persona que tiene dolor está sufriendo. Entonces, pero cuando tú limpias esos tres, tú vas a ver que el amor surge. Y el amor surge en el momento presente, ¿no? El amor no surge a través de un proceso mecánico intelectual, sino que tú disfrutas el momento presente cuando uno está viendo un atardecer y se entrega a observar. Me imagino que ustedes tienen sus playas ahí, me encanta ver los atardeceres y los amaneceres, y yo cuando veo un atardecer me entrego. Me entrego porque no estoy en ese momento analizando las cosas de una manera, los pros y los contras, sino me entrego. Y cuando uno se entrega, que ese es el otro problema serio que tiene la vida, que uno no se entrega, porque uno tiene miedo a entregarse, pero cuando uno se entrega, se da cuenta que estás perdiendo tiempo si no te entregas en aquello que puedes entregarte por conciencia. No es que te vas a entregar en cualquier cosa, no te entregas porque tú dices, vale la pena decirle a esta mujer, me gusta. O vale la pena en un momento determinado tomar una decisión de trabajar por su cuenta. O vale la pena de repente en un momento de hacer cosas que no ha hecho nunca y sientes que como no tienes la experiencia, y lo que uno aprende en la vida es que uno tiene que lanzarse y aprende más con el ensayo-error y llenándose de conceptos y teorías bonitas, donde muchas veces lo que uno dice, la cara no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Pero cuando tú eres una persona íntegra, cuando tú te comunicas desde tu verdadera esencia, cuando tú logras lo que ser lo que tú eres, tú vas a ver que estás en el sendero de tu vida, estás en el camino de ser tú. Yo creo que lo más importante es ese renacer. A veces hay que renacer. Uno nace normalmente por papá y mamá, el óvulo se fecunda y tal, pero uno tiene que renacer después cuando se da cuenta que uno lo que ha hecho en la vida no es lo que uno quiere ser. Y ahí es donde viene el despertar. Buenos días, me llamo Mary. Yo quiero hacer una pregunta más relacionada con la cotidianidad. Bueno, no encuentro la palabra, pero como Lo cotidiano, pues. y lo cotidiano. Digamos que es una persona que se conoció a sí misma, se dedicó a aquello que se apasionaba y ya vivió sus experiencias, pero es alguien que se dedicó tanto a eso que aquello que lo apasionaba lo terminó agobiando. Y llegó a un punto en el que ya no se sentía motivado por nada, no vivía por una motivación, sino por decir que seguir una rutina. Se acostumbró a una rutina y ya no encuentra algo que lo motive de verdad para vivir. Yo creo que cuando uno es fanático, comete un error porque se entrega a una sola cosa. Yo creo que hay que tener un balance en la vida, ¿no? Hay que hacer lo que te gusta, pero también hay que disfrutar la familia, también hay que ir a la naturaleza. O sea, uno no puede entregarse a una sola cosa porque llega momentos que te obstinan, ¿no? Es como si conoces a alguien que te habla siempre lo mismo y llega momentos que te fatigan. Entonces, yo creo que en la variedad está el gusto, como se dice a veces, ¿no? Uno tiene que tener claro de que algo lo apasiona. Si es una pasión que es muy genuina, evidentemente hay que estar consciente que hay momentos que hay que pararse. Por ejemplo, a veces yo hago videos y me emociono, pero no doy cuenta que llega un momento que me canso. Entonces, ¿qué hago? Salgo, camino, voy a la naturaleza o de repente voy a bailar, me encanta bailar, o hasta canto, y todo el mundo dice que canto mal, pero yo creo que canto bien porque ya siento en un momento de que yo actúo de acuerdo a lo que yo siento. Entonces, cuando tú estás consciente de lo que tú eres, tú sabes que tienes que tener un equilibrio y no tú puedes entregar el 100% de una cosa porque te fastidia. O sea, uno tiene que tener variedad y la variedad es en muchas cosas, oír música, hacer muchas cosas que te permiten a ti romper un hábito, romper una situación que te robotiza, ¿no? Porque cuando tú estás haciendo algo todo el tiempo lo mismo, hay momentos que obviamente te fastidia, ¿no?
y fastidias a los demás. Entonces, esta es la otra, ¿no? O sea, yo estoy claro de que hay yo trabajo mucho con la parte de ir pareja, y hay personas que me dicen, oye, pero es que la persona no cambia, toda la vida es igual, yo quiero que hable cosas triviales, yo quiero que hable cosas sencillas, yo quiero que... Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que la vida es un constructo de posibilidades que pueden ser manejadas de una manera inteligente, entonces ya tú sabes que no puedes dedicarte a una sola cosa todo el tiempo, tienes que variar. Y es como cuando uno está con alguien todo el tiempo y resulta que hay momentos que es bueno que se alejen un tiempo para verse, para decir cosas que no han dicho antes, porque si estás todo el tiempo pegado con alguien, hay momentos que te fastidia, ¿no? Entonces también es un ejemplo válido, ¿no? O sea, uno tiene que a veces tener su propia vida o ser libre en su proceso para poder, en los momentos que haya compartir algo que es muy rico, que sea mucho más especial, pero no que sea automático, sino que sea natural. Ok, doctor Carlos, ¿cuáles serían esos 3 libros importantes en su vida y por qué? Bueno, en los 3 libros importantes en mi vida, vamos a decir, el primero, yo lo extrapolé mucho en la parte de películas, ¿no? Hay 3 películas donde hay una información bien interesante, donde, por ejemplo, Al maestro con cariño es una experiencia que me marcó mi vida. Luego vino el tema de La Sociedad de los Poetas Muertos, es otra película que me encantó mucho, de Robin Williams, y la del Guerrero Pacífico. Esas son en 3 películas, pero que también están en libros, ¿no? Entonces, yo siento que los libros que me impactan, por supuesto, la Biblia es un gran libro. El que cree en Dios siente que la Biblia tiene mucha información útil. Pero los libros que más me impactan son aquellos que son muchos que me han nutrido y que me han hecho reflexionar sobre lo que yo necesito. Fíjate que hubo un momento en mi vida que yo leía todas las cosas y me di cuenta que no tengo que poder manejar cantidad, sino calidad. Y empecé a buscar aquellos libros que me llamaban la atención y que me nutrían. Entonces, la elección de los libros depende mucho de lo que te nutre. Y de los 3 libros que yo siento que me han nutrido muchísimo, han sido, en primer lugar, bueno, la Biblia, que me parece que tiene una información valiosísima. En segundo lugar, hay un libro que a mí me impactó mucho, que es Poder sin Límites, de Robin Williams, no, Anthony, bueno, no me acuerdo el nombre de él, pero es Tony Robbins, que también me gustó muchísimo, de PNL, por cierto, que era ese libro. Y hay otros libros que también han estado en mi vida, pero ahorita en este momento no recuerdo, pero siempre cuando leo algo, si me conecta con lo que yo siento, o sea, tú cuando lees algo que te llena, que tú sientes que lo que está escrito ahí lo hubieras escrito tú lo mejor, o que te da información útil, que te ayuda a tener una mente mucho más nutrida, esos son los libros que hay que elegir. Entonces, de alguna manera, pues, esos son los libros que yo siento que han sido importantes para mí. ¿Y sus hábitos de lectura cuáles son? Mis hábitos de lectura son todo aquello que de alguna manera me hace crecer. O sea, yo no leo cualquier contenido genérico, sino leo aquello. Por ejemplo, si a mí me interesa el tema de la respiración, me meto en la respiración a profundizar más. Si de repente hay técnicas que alguien me dice de meditación, me pongo a meditar. Si hay personas que dicen conoces ti mismo y conocerás el mundo, me meto ahí. Todo aquello que me conecta con algo que me hace feliz, que me nutre, que me hace mejorar, son los libros que yo busco y son mis hábitos de lectura. Yo oigo muchos audiolibros por el tema del tráfico y la cosa, ¿no? Entonces oigo muchos audiolibros porque me permiten hacer cosas y escuchar, ¿no? Entonces, esos son los que más estoy quizás ahorita escuchando, audiolibros o videos en YouTube o en podcast que están en sintonía con mi camino. Esa es otra cosa importante, cuando tú descubres el sendero de tu vida, tú vas a leer aquello que te interesa, que te ayude a seguir en ese sendero o que te mejore el sendero. O sea, no te vas a llenar de tantos conceptos, porque hay un momento que el caos aparece, la confusión aparece, la dispersión aparece. Y a veces nos pasa que en vez de estar consciente de lo que realmente necesitamos, estamos en automático. Ahí es donde viene la observación. ¿Qué necesito yo en este momento de mi vida? ¿Qué voy yo a lograr en este momento hacer que me permita mejorar mi calidad de vida? Que me permita disfrutar la vida. Entonces, esas son las cosas que hay que estar buscando y eso es lo que yo busco en cualquier medio que pueda. Pero realmente lo manejo mucho con audiolibros y con videos en YouTube que sean atractivos a lo que yo necesito. Gracias. Bueno, para ir finalizando, creo que ya están. ¿Qué más falta? ¿Tú ibas a hacer algún comentario o ya? Ah, bueno, listo. ¡Ay! Dale, listo, por acá para ir cerrando.
Buenos días, señor Carlos. Con base en lo que usted dijo, digamos, devolviéndonos unas preguntas atrás, usted hacía referencia de un señor que grabaron para que él fuera consciente de cuál era la expresión de su rostro frente a ciertas situaciones determinadas. Se puede decir que hay muchas personas que de alguna u otra manera a veces se les da a conocer ciertas actitudes o acciones que ellos cometen y cuando usted espera una respuesta, digamos, reflexiva, como diciendo, sí, me equivoqué, la respuesta es, por ejemplo, no lo veo así, mejor dicho, no son conscientes. Tanto es así que hubo una situación que se presentó y a mí me dijeron, habla tú. Como yo conozco un poco el personaje, yo lo que hice fue llevarlo como a un ejemplo vivencial que le estaba pasando a otra persona. Se lo compartí, se lo reenvié. Y él era el protagonista porque él era el que estaba haciendo la acción y lo que me escribió fue, hay que reportarlo. Le están haciendo daño a la persona, pero era de él el que estábamos hablando. Entonces, ante una situación de esa, ¿cuál sería la manera más propicia para uno poder proceder para que él sea más consciente de sus acciones frente a los demás? Gracias. Qué interesante, me hiciste recordar. Yo en mi experiencia de vida trabajé con 30 psicólogos y 5 psiquiatras en mis proyectos que aprendí mucho de ellos, por supuesto, de todas las posibles tendencias, de Jung, de Freud, de PNL, etc. ¿no? Y había una psicóloga que estaba con el equipo que ella tenía una cara muy rígida, ¿no? Y yo le decía a ella, y cuando le decía algo, ella automáticamente se defendía y daba una explicación muy coherente, porque la gente que tiene cierta capacidad intelectual te da una explicación donde tú dices, no puedo hacer nada aparentemente. ¿no? Hasta que yo descubrí algo, hicimos un ejercicio, una dinámica de decir qué es lo que en este momento eres tú y sientes. ¿no? Y cuando le tocó a ella, yo le había tocado un poco el tema de la flexibilidad, y ella dijo en la cámara, yo soy flexible. Ok, yo emocionado, porque cuando ella se iba a ver, se iba a dar cuenta de lo que ella dice que no hace. Cuando ella se observó y vio la cara que tenía, el cambio de la cara fue impresionante y reconoció, no porque se lo dije yo, ni porque lo dije, sino porque ella se logró ver a ella misma. Evidentemente, eso es un proceso que no es tan fácil con todo el mundo, porque hay personas que no quieren ver la cámara. Hay personas que no quieren salir de la cámara porque tienen miedo. Pero ella se sentía muy segura de lo que era y yo la aproveché. Y bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una dinámica aquí interactiva para esto y lo otro y tal. Y cuando ella dijo eso y lo vio, la cara de ella cambió por el resto de la vida que yo tengo contacto con ella. ¿Por qué? Porque tú no vas a cambiar a nadie si tú no te das cuenta que quieres cambiar. Nadie puede ayudar a nadie si no quiere cambiar. O sea, el proceso de cambio no ocurre porque tú le das una explicación técnica bonita. El proceso de cambio ocurre cuando la persona quiere y sabe que tiene un problema y que lo quiere resolver. Pero las personas a veces tienen una cara de explicativa y tú ves que la cara se pone a veces con el ceño fruncido o se pone con la mirada rígida o terminan con la mirada así punzopenetrante o te alzan la voz para poder demostrar que tienen poder, pero tú no puedes cambiar a nadie si la persona no se da cuenta. Entonces, el secreto de todo esto que he manejado durante muchos años es el despertar de conciencia. ¿Y cómo se hace eso? Poniendo a las personas a hacer cosas. Los cursos que yo dicto, el 89%, 90%, son vivenciales. Porque yo hablaba el principio 80 y 20 y me di cuenta que nadie me hacía caso. Porque tú hablas muy bonito y das una explicación muy teórica, muy concreta, pero la gente no escucha, porque ese es el problema que tiene el ser humano, que no escucha. Y tampoco mira. Se está mirando otra cosa. No está poniendo atención a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tiene su mecanismo de defensa en automático. Pero cuando tú pones a las personas a hacer cosas, y hay una dinámica muy interesante. Yo en la Universidad Central de Venezuela, la directora de la parte educativa, que era una psicóloga social, ella me comentó de que el problema justamente es que la persona no pueden corregir si no se autocorrigen primero. O sea, tú no puedes darle a otro algo que tú no haces. Entonces, cuando tú entiendes que el proceso de aprendizaje no ocurre porque tienes una información completa y correcta, sino ocurre
cuando la gente tiene la apertura y está consciente, quiere, se compromete y tiene la disciplina y el autodesarrollo que tarda un determinado tiempo. Cuando eso ocurre así, tú te das cuenta que las posibilidades de ayudar a otro es mucho más fácil que dar teorías muy sofisticadas. Por eso que en este momento del mundo lo que estamos viviendo no es fácil, por todos los problemas políticos, económicos, de guerras, sociales. Entonces tiene que ver que ustedes pues en este momento busquen su mejor versión, porque si quieren ayudar a otras personas, primero que tienes que ayudarte a ti mismo. Y ayudarte a ti mismo es la parte más compleja, porque la gente le tiene mucho miedo a saber realmente quién es. Pero ese para mí es el camino. Y ayudar a la gente que sepa quién es, no es con teoría, es con ejemplo, con práctica, con ejercicios que hacen que la persona se dé cuenta. En muchos de los ejercicios que yo comento, la persona se equivocó una vez, se equivocó 2 veces, y cree que tenía razón. A la tercera vez, a la cuarta vez se dan cuenta que están equivocados. Pero la persona para entender que está equivocado no es la primera vez. La persona da muchas explicaciones. La segunda vez te equivocaste, todo el mundo lo hizo bien menos tú. Oye, algo está pasando, ¿no? En la tercera vez todo el mundo lo hizo bien menos tú. Y tú tienes razón. Y llega un momento que la persona sienten que ya sus explicaciones no tienen valor. Hay personas que anotan explicaciones distintas para saber que no, o sea, escriben las mentiras que están manejando las explicaciones para luego después tener otra nueva para ver cómo convencen. Pero realmente llega un momento que tú con tu espejo, cuando te miras al espejo y te hablas claro a lo que tú eres realmente sin que nadie esté ahí, tú te das cuenta que tu comunicación tiene que ser diferente, porque generalmente uno habla para que la gente el ego y te dice qué bueno eres tú, pero cuando tú estás solo contigo, te das cuenta que tú no te puedes seguir autoengañando. Y ese es el camino, que es lograr que la persona se dé cuenta que lo que está haciendo no le permite, pues, lograr, pues, no sé, felicidad, calidad de vida, mejoramiento, buenas relaciones, etc. Bueno, para finalizar, doctor Carlos, agradecerle nuevamente en nombre del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, de los profesores hoy aquí presentes y nuestros estudiantes. Fue un espacio, pienso, muy fructífero para estos jóvenes que inician. Unas recomendaciones que hay que seguir cultivando y fortaleciendo también nosotros, los más viejitos aquí. Esto es un proceso de construcción constante, como bien lo dijo usted, un aprendizaje de todos los días. Aprendemos también de ellos. Es de verdad agradecerle por su tiempo, que este no sea la única vez que lo veamos aquí en la universidad. Bienvenido siempre y que podamos encontrar otro espacio como este. A los estudiantes también por habernos acompañado el día de hoy, por sus preguntas. Pienso que ya después de un rato se emocionaron y todos quisieron como poder aprovechar esa experiencia tan bonita que usted hoy ha tenido, esa valentía de compartirnos. Y a todos, bueno, muchas gracias, Beatriz, no sé si quieres. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias. Carlos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Una última recomendación para nuestros estudiantes. Bueno, en octubre hay un evento de la salud mental que se va a hacer en octubre y yo voy a hablar del bien ser. El bien ser la palabra ser significa sano, exitoso y romántico, ¿no? Y tiene que ver con escuchar el cuerpo, comer sano y balanceado, hacer ejercicio, tomar agua, aquietar la mente para no te utilice a ti, sino tú la utilices inteligentemente, limpiar las emociones básicas, rabia, dolor y miedo para que surja el amor, el reencuentro con tu sentido de la vida, que es la parte espiritual, que es la salud espiritual, la salud mental, física, emocional, luego la salud familiar, que es importante, evidentemente, mejorar las relaciones con la familia, a pesar de cómo estén, y si está muy bien, chévere, disfrútalo. El tema de ayudar al prójimo, que es la salud espiritual, la salud social, en la cual yo también he estado involucrado, y luego la salud económica. Son 7 estados de salud: física, mental, emocional, espiritual, familiar, social y económica. De eso se va a tratar la charla que estuve hablando con la doctora, que me parece, pues Beatriz, que me parece que realmente puede ser interesante compartir esas experiencias que yo he tenido con el cuerpo, las enfermedades. He hecho muchas cosas que la voy a comentar ahí que son inéditas, porque la idea es compartir experiencia y cada quien va a tomar lo que quiere. O sea, o sea, uno no puede tomar cualquier cosa, sino lo que te llega al corazón, lo que te llega a tu esencia, lo que te hace reflexionar.
Lo que no, pues, lo que no sirve se va, pues, o se bota, y sigue